Bueno, chiquilines, seguimos. Riego sanguíneo gastrointestinal. Ya hablamos un poquito de la motilidad, hablamos de la innervación, de la regulación, tanto nerviosa como hormonal. Y ahora vamos a hablar un poquito del riego sanguíneo, ¿no? Es muy importante que el aparato gastrointestinal esté ampliamente vascularizado, porque si no, el alimento, o sea, los nutrientes absorbidos, ¿cómo llegan a la circulación general? Llegan a través de esta parte de la circulación que se denomina circulación espláncnica, ¿no? Es, es una red vascular diseñada para que toda la sangre que atravesó el intestino, ¿no?, el vaso y el páncreas, fluya inmediatamente después hacia el hígado, ¿no? Eso lo hace a través de esta vena porta, ¿no?, que es una vena de gran calibre, ¿no?, que recoge toda la sangre que está rica en nutrientes del intestino, etcétera, del vaso, y la lleva hacia los llamados sinusoides hepáticos, ¿no? Esos sinusoides hepáticos, imagínense que son como pequeños filtros, ¿no?, donde esa sangre va a ser filtrada y también se van a almacenar a nivel hepático muchos de los nutrientes, así como también si hay alguna bacteria o algún elemento agresor para el organismo, allí en estos sinusoides hepáticos, ¿qué teníamos? Teníamos células de inmunidad, ¿no? Teníamos macrófagos de los tejidos, ¿no?, que formaban parte de aquel sistema retículo endotelial, que se llamaban células de Kupffer. ¿Recuerdan? Que eran macrófagos del hígado, que inmediatamente van a reconocer los antígenos y los van a fagocitar, ¿no? La mayoría entonces de los elementos nutritivos van a ser absorbidos y van a ser llevados por esta circulación espláncnica. Los únicos elementos nutritivos que no forman parte de la circulación espláncnica son las grasas absorbidas no hidrosolubles. Son aquellas que no se unen con la parte de la sangre, que no van a formar parte de la sangre, sino que van a ir directamente hacia los capilares linfáticos intestinales, ¿no? Y de allí, de los capilares linfáticos intestinales, van a ser conducidos hacia la sangre a través del conducto torácico, que es otra vía, ¿no?, para que ingresen estas sustancias grasas no hidrosolubles. El resto de todos los alimentos que ingresan sí van a hacerlo a través de este sistema de la vena porta, de la circulación espláncnica, para pasar por el hígado, ¿no? Y como les decía, la importancia de esto es que en el hígado esa sangre pasa por millones de sinusoides hepáticos, ¿no?, que forma parte de aquel sistema fagocítico mononuclear que vimos en Debio 3, creo que lo... Ah, no, al principio de Debio 4 lo dimos, ¿no?, que la sangre en unidad. Bueno, en esa clase hablamos de este sistema fagocítico mononuclear, que eran macrófagos o células del sistema retículo endotelial, que se llaman células de Kupffer, ¿no?, que tienen la capacidad fagocítica de eliminar bacterias y otros patógenos que ingresaron, ¿no? Luego, en los hepatocitos, esos nutrientes absorbidos, ¿no?, van a ser almacenados temporalmente, más o menos entre la mitad y 2/3 partes de todos los nutrientes van a ser almacenados a nivel de los hepatocitos, ¿no? Se pueden almacenar aminoácidos, se pueden almacenar triglicéridos, ¿no?, se pueden almacenar glucosa en forma de glucógeno, ¿recuerdan?, ¿no? Todos esos nutrientes son almacenados a nivel de los hepatocitos. Y luego por la vena cava, luego de pasar por esos sinusoides hepáticos, va a ir por la vena cava hacia la circulación general. ¿Está claro? Ese riego sanguíneo gastrointestinal en ese sistema de la circulación espláncnica está directamente relacionado o aumenta su circulación o riego sanguíneo durante los periodos de ingesta de alimentos. ¿Y por qué se da ese aumento? Hay tres posibles causas de esa vasodilatación de la red vascular que irriga a todo el sistema digestivo.
Primera causa es la posible acción de hormonas, como por ejemplo la colecistoquinina, el péptido inhibidor vasoactivo, la gastrina, la secretina, que tiene acción vasodilatadora, ¿no? Todas esas hormonas que son liberadas durante los procesos de ingesta de alimentos, que también tienen acción sobre la motilidad y las secreciones gastrointestinales, ¿no? Esa como primer causa. También puede ser que algunas glándulas gastrointestinales que secretan calidina y gradequinina, ¿no? Que son cininas que se liberan en la zona gastrointestinal, también este, actuando sobre los vasos sanguíneos de esas circulaciones plácnicas, eh, produzcan esa vasodilatación potente. Son sustancias, son quininas que tienen una acción vasodilatadora muy potente y capaz que también contribuyen a el aumento del riesgo sanguíneo gastrointestinal, ¿no? Y como tercer punto, o tercer posible causa, es que la disminución de oxígeno, producto del aumento del metabolismo celular a nivel intestinal, cuando se comienzan a digerir los alimentos, hay un aumento del metabolismo, ¿no? Y esto genera vasodilatación refleja, ¿no? Bajan los niveles de oxígeno y bueno, y frente a la baja de oxígeno se da un reflejo que produce vasodilatación local, ¿no? Esas son las tres posibles causas de aumento del riesgo sanguíneo gastrointestinal. No sé si en algún momento les pasó de que después de una ingesta de alimentos les da frío, ¿verdad? Esta es una de las causas. Luego que digerimos alimentos, mucha sangre va a ir al sistema gastrointestinal para producir, para estimular la absorción de los alimentos. Y eso requiere un volumen y una demanda energética bastante amplia. Entonces muchas veces nos da frío después de comer. No siempre, pero a veces pasa, ¿no? Por el contrario, muchas veces, cuando estamos en una situación de estrés, ¿no? Donde se activa el sistema nervioso vegetativo simpático, el sistema nervioso vegetativo simpático puede producir todo lo contrario, una potente vasoconstricción, ¿no? Generalizada en todo el aparato gastrointestinal. Y eso hace que todo ese volumen de sangre vaya hacia otros tejidos, ¿no? Como el encéfalo, el corazón, etc., los pulmones, ¿no? Y eso aumenta entonces el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético si es que estamos en una situación de lucha o huida, de situación de estrés, donde requerimos actividad muscular potente y rápida, aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera, que requieren mayor movilización de sangre hacia esos tejidos, ¿no? Y no requerimos metabolizar o digerir los alimentos en ese momento. También durante el ejercicio se da una inactivación del riego sanguíneo gastrointestinal, y en situaciones extremas como el shock circulatorio, ¿no? Donde no llega sangre al encéfalo, o el shock hemorrágico, donde se perdió mucha sangre, por una hora la actividad refleja, producto de la estimulación, de la fuerte estimulación simpática, puede producir que por una hora se corte totalmente el riego sanguíneo gastrointestinal, ¿no? Y esto genera un aporte extra, ¿no? Por vasoconstricción de todos estos vasos, de unos 200 a 300 mililitros de sangre al resto del organismo, ¿no? Bueno, entramos a la última parte de la clase, donde vamos a hablar un poquito de las secreciones digestivas, ¿no? Después de secreciones vamos a hablar un poquito sobre patología, o trastornos del sistema digestivo y listo. ¿Qué es una secreción? Allí está la definición: proceso por el cual una célula o un ser vivo vierte al exterior sustancias de cualquier clase, ¿no? También se denomina secreción a la sustancia liberada. El acto de verter una secreción se llama secretar. Entonces, a nivel del aparato gastrointestinal, se van a secretar principalmente dos componentes. Primero, las enzimas digestivas, que facilitan los procesos de digestión justamente de los diferentes alimentos, y muco, o sustancias mucinas que protegen y lubrican el aparato, ¿no? El sistema. ¿Quiénes la secretan? Ya saben, ¿no? Hablamos desde las glándulas salivales hasta pequeñas glándulas
unicelulares, que están formando parte y tapizando toda la luz del aparato gastrointestinal, otras células o glándulas tubulares de mayor tamaño, un poquito más complejas, ¿no? Y también otras glándulas anexas, como por ejemplo la vesícula biliar, el páncreas endocrino, perdón, el páncreas exócrino, o sea, las enzimas pancreáticas que son liberadas también durante los procesos de digestión, son algunas de las secreciones. Acá tenemos secreciones y volúmenes diarios de secreción, ¿no? Si recuerdan de saliva, en bases biológicas 2 tuvieron secreción salival, recuerden que producimos hasta 1 litro de saliva diaria. Yo estoy requiriendo un poquito más de lubricación porque tuve la clase de la mañana y ya estoy sin voz, entonces necesito un poquito más. Pero la secreción de saliva diaria es bastante importante, pero vean que, por ejemplo, a nivel gástrico, a nivel del estómago, producimos 1,5 litros de principalmente ácido. Fíjense el pH de las secreciones gástricas, de 1 a 3,5, sumamente ácido, ¿no? Esas glándulas gástricas, glándulas principalmente con células oxínticas, que son las células que producen el ácido clorhídrico, ¿no? Generan hasta 1,5 litros de secreción diaria. El páncreas, hasta 1 litro. La bilis, producida por el hígado, 1 litro. El intestino delgado, 1,8, casi 2 litros. Esto es lo que les decía, que esa lubricación de las microvellosidades intestinales es muy importante para producir ese flujo que facilita la absorción intestinal, ¿no? Y otras glándulas como las glándulas de Brunner y las secreciones del intestino grueso, ¿no? Que en situaciones normales tienen esta tasa de secreción. En situaciones de diarrea, el intestino grueso puede aumentar muchísimo su volumen de secreción de agua, sobre todo, ¿no? Bueno, total, en situación de salud, tenemos que, a nivel diario, tenemos casi que 7 litros de secreciones de jugos intestinales, ¿no? Hay diferentes tipos de glándulas, como ya les dije. Tenemos glándulas mucosas superficiales, unicelulares, ¿no? Que son las que tapizan gran parte, casi todo el aparato digestivo, ¿no? Son llamadas también mucosas o caliciformes, ¿no? Que secretan principalmente moco, ¿no? Ese moco protector que protege los agresores tanto químicos como mecánicos que puede haber en los contenidos gastrointestinales. Otras que son un poquito más complejas, que son depresiones o imaginaciones, por ejemplo, presentes en el intestino delgado, que se denominan criptas de Lieberkühn, ¿no? Que estas eran las que producían gran cantidad de agua, ¿no? Otras que se denominan glándulas tubulares profundas, ¿no? En las cuales dentro de esa glándula podemos encontrar diferentes tipos celulares, algunas células que producen moco a nivel superficial, otras un poquito más profundas que producen ácido, otras que producen factor intrínseco, que vamos a ver qué es, ¿no? Entonces tenemos glándulas tubulares profundas, que es otro tipo de glándulas que encontramos en el aparato digestivo. ¿Tá? Encontramos a nivel del estómago y el duodeno proximal este tipo de glándulas tubulares profundas. Y después tenemos las glándulas asociadas al tubo digestivo, como las salivales, la vesícula biliar, el páncreas, etc. ¿No? El jugo pancreático, la bilis y la saliva. La estimulación de las glándulas del aparato digestivo principalmente es producto de la presencia de los alimentos, ¿no? Frente al estímulo táctil que producen los alimentos, o también la irritación química que pueden producir los mismos, o la propia distensión de la pared, como les había dicho hoy. La distensión de la pared no solo genera una contracción refleja, sino que también genera secreción refleja, ¿no? Se estimula ese sistema nervioso submucoso, ese plexo submucoso, y se genera
una secreción refleja por parte de las glándulas anexas. O sea, anexas y las glándulas unicelulares que están presentes en el tubo intestinal. Otro tipo de estimulación es la del sistema nervioso parasimpático o simpático. ¿No? El sistema nervioso parasimpático aumenta principalmente las secreciones de las glándulas digestivas y el simpático las disminuye. ¿No? Principalmente el efecto del simpático es que produce vasoconstricción y producto de esa vasoconstricción reduce el flujo sanguíneo local y produce que las glándulas secreten menos cantidad. Y el tercer medio de estimulación de las glándulas digestivas es a nivel hormonal. ¿No? Las hormonas liberadas por la misma mucosa gastrointestinal, como por ejemplo el jugo gástrico del estómago, el jugo pancreático por el páncreas o la bilis, ¿no? Son ricos, son estimuladores de la liberación de hormonas. ¿No? Tenemos entonces la secreción de saliva, que no vamos a entrar en el detalle cómo se produce la secreción salival, que es motivo de otra clase eso. Tenemos también las secreciones del esófago, ¿verdad? Que principalmente el esófago está realizado por células unicelulares o por glándulas unicelulares, que producen principalmente moco protector. A nivel del estómago tenemos glándulas tubulares, como ya estuvimos viendo. Dentro de esas glándulas tubulares tenemos diferentes tipos celulares. A nivel superficial tenemos células mucosas del cuello que producen moco, células oxínticas, que son las que están acá en esta imagen, más ampliada, digamos, son las que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, ¿no? Ese factor intrínseco es muy importante para la absorción de la vitamina B12. ¿No? Y también tenemos células pilóricas que producen moco, pepsinógeno, ¿no? El pepsinógeno es el precursor de la pepsina, que es importante para la absorción de de algunas proteínas, ¿no? También otra es la gastrina, que es otra enzima, producto de esas células pilóricas. Y bueno, ya las células mucosas superficiales que producían un moco más viscoso, ya lo nombramos. ¿No? Esas son las secreciones a nivel del estómago, secreciones gástricas. Después tenemos secreciones pancreáticas, que ya hablamos, que producen enzimas y bicarbonato de sodio, ¿no? Tiene un efecto buffer o de amortiguamiento del pH muy importante, ya que la secreción pancreática se vierte al duodeno, a la primera porción del intestino delgado, porción a la cual también llega el contenido gástrico, que es muy ácido. Bueno, y la secreción pancreática tiene bicarbonato de sodio que neutraliza ese pH, ¿no? Y lo amortigua, digamos, de alguna manera. La secreción de bilis por el hígado también tiene una función de emulsionar las grasas, que ya hablamos de que era emulsionar las grasas, y como también les nombré algo del transporte, es un medio de transporte para la excreción de bilirrubina, producto de la degradación de la hemoglobina, ¿no? Presente en los eritrocitos, y también la excreción de colesterol como producto del metabolismo hepático, por ejemplo. Muchas veces esa bilis es un medio para evacuar, para eliminar estos productos del metabolismo, ¿no? Y nos sube la bilirrubina, como dice la canción. Secreciones también por parte del intestino delgado. A nivel del intestino delgado tenemos diferentes tipos de glándulas. Algunas se denominan glándulas de Brunner, ¿no? Presentes en el duodeno, que son las que producen un moco alcalino. Muchas veces son fuertemente inhibidas por la actividad simpática, ¿no? Y es por eso que en esa zona del duodeno es donde asientan el 50% de los casos de úlcera péptica, ¿no? Cuando una persona sufre mucho estrés, muchas veces asociado con la estimulación del sistema nervioso simpático, aparecen úlceras, aparecen lesiones de la mucosa gastrointestinal, y uno de los lugares de asentamiento es a nivel del duodeno, ¿no? Donde se ven más cantidad de úlceras
de úlcera péptica, producto justamente de que las glándulas de Brunner producen ese moco alcalino que es protector, pero cuando hay una fuerte estimulación simpática, estas glándulas de Brunner están inhibidas, ¿no? Y la inhibición de las glándulas de Brunner y la no secreción de moco alcalino hace que allí el ácido estomacal genere úlcera, ¿no? Lesione la mucosa y genere una perforación de la mucosa duodenal. Otras presentes en el intestino delgado son las criptas de Lieberkühn, ¿no? Que se ubican entre las vellosidades, que son las que están en esta imagen acá. Esta sería una cripta de Lieberkühn. Más arriba estarían las vellosidades, ¿no? Intestinales, donde se produce la absorción. Esas criptas de Lieberkühn tienen células que producen grandes cantidades de agua, ¿no? Hasta 1800 mililitros por día de agua, ¿no? Que son secretadas en el fondo de esta cripta de Lieberkühn y llega a las microvellosidades intestinales para, digamos, diluir el contenido del intestino para que sea más fácilmente absorbido los nutrientes, ¿no? Allí en estas criptas encontramos dos tipos celulares, células caliciformes que producen moco, y los enterocitos son los que producen el agua y los electrolitos, necesidades para esa absorción, ¿no? Y bueno, el intestino grueso, por último, con sus secreciones, que también posee muchas criptas de Lieberkühn, pero la diferencia del intestino grueso con el delgado es que no posee vellosidades, microvellosidades, ¿no? Esas criptas se secretan principalmente moco y cantidades moderadas de bicarbonato, ¿no? Para alcalinizar los ácidos fecales, ¿no? Entonces ese moco lubrica, protege frente a las bacterias y alcaliniza los ácidos fecales, ¿no? Y llegamos a la última parte de la clase, que son los trastornos gastrointestinales, donde vamos a hablar de algunas alteraciones, por ejemplo, de arriba abajo, ¿no? La primera alteración que podemos tener sobre el comienzo del aparato digestivo, que es la deglución. Lo primero que podemos tener alterado es los mecanismos de la deglución. Eso se denomina parálisis dilutoria, que muchas veces podemos tener parálisis de muchas causas. Podría ser por lesiones nerviosas de los pares craneanos que intervienen en la coordinación mecánica de la deglución, alteraciones de la musculatura también, ¿no? La no buena coordinación de los músculos peribucales, de la lengua para producir el movimiento del listón necesario para la correcta deglución. O también otra causa de alteración de la deglución es durante, por ejemplo, una anestesia general. Durante la anestesia se inhibe, digamos, el reflejo de la deglución, ¿no? De manera química, el anestésico bloquea ese circuito reflejo que genera que cualquier sustancia que toque la parte posterior de la cavidad bucal, a nivel de la base de la lengua o el paladar, o la parte posterior de la boca, se genera el reflejo de la deglución. Ese reflejo durante la anestesia local, durante la anestesia general está inhibido, y muchas veces el paciente que está en una mesa quirúrgica tiene que estar con el estómago vacío, y por eso se hace ayuno antes de una operación con anestesia local, con anestesia general normalmente. Entonces, si la persona tiene un vómito y tiene el reflejo de la deglución inhibido, puede asfixiarse, puede aspirar su propio vómito, y con eso muchas veces puede asfixiarse, ¿no? Y es una complicación que se puede dar frente a una anestesia general, ¿no? Esas son alteraciones de la deglución. Hay otra alteración, otra patología que puede darse a nivel esofágico. Bajamos un poquito más, pasamos de la faringe al esófago, y a nivel del esófago tenemos lo que se llama aclasia, ¿no? Que es cuando el esfínter esofágico inferior no se relaja. Hay un esfínter que conecta al esófago con el estómago. Ese esfínter esofágico inferior puede estar con un espasmo, puede estar con aclasia justamente, que
hace que no se relaje y no permite el pasaje del alimento que deglutimos, que podemos estar deglutiendo de manera correcta, pero a nivel del esófago no se relaja el esfínter esofágico inferior, y esto produce con personas con aplasia que se mantienen en el tiempo, muchos años a veces, el esófago sufre una dilatación muy importante, llegando a almacenar volúmenes importantes, que como hasta 1 litro de comida puede almacenarse en el esófago. También eso hace que la pared esofágica se adelgace muchas veces y se ulcere, y hasta hay veces que a riesgo de muerte si se rasga, se perfora la pared esofágica, ¿no? Esa es una patología. Si seguimos bajando, alteraciones en el nivel del estómago, podemos encontrar diferentes alteraciones en el aparato trastornos gastrointestinales, como la gastritis, muy común. Hay muchas personas que tienen gastritis, que la gastritis es simplemente la inflamación de la mucosa gástrica, ¿verdad? Itis es inflamación de la mucosa gástrica, que puede ser de causa irritativa, ¿no? O bacteriana. La irritación puede darse muchas veces cuando se da una disminución de la secreción mucosa de la pared gastrointestinal, ¿no? El estómago no tiene mucho moco que la proteja, que lo recubra, entonces los ácidos estomacales irritan la pared estomacal, y eso a lo largo puede producir una úlcera, ¿no? También hay gastritis de origen bacteriano, ¿no? Que también una infección bacteriana puede producir gastritis. Hay otra patología que se denomina atrofia gástrica, donde hay pérdida de secreciones, ¿no? Que muchas veces está asociada con patología de gastritis crónica, ¿no? Esa inflamación de la mucosa hace que las secreciones, que las glándulas oxínticas de la pared gástrica no secreten ni ácido, ni moco, ni factor intrínseco. Entonces, genera trastornos como por ejemplo la clorhidria, que es cuando el estómago no secreta ácido clorhídrico, ¿no? No hay suficiente acidez en el medio como para digerir los alimentos. Anemia perniciosa, producto de justamente la falta de factor intrínseco, ¿no? Que ese factor intrínseco era producido por las células oxínticas, por las glándulas oxínticas, ¿no? Necesario para la absorción de la vitamina B12, y la vitamina B12 recuerdan que era necesaria para la eritropoyesis, ¿no? Entonces hay una mala formación de los eritrocitos, y eso genera anemia, ¿no? Y otra alteración del estómago es la úlcera péptica. La úlcera péptica puede ser de causa irritativa o de causa bacteriana. Muchas veces la bacteria asociada con la úlcera péptica se denomina Helicobacter pylori, ¿no? Que anteriormente no se sabía y no se trataba con antibióticos. Las úlceras pépticas, la ulceración es una perforación ya de la mucosa gástrica, ¿verdad? Cuando se perfora la mucosa, la parte epitelial, y se llega al conjuntivo con la lesión, estamos frente a una úlcera. Y esas úlceras no curan porque hay agregado una bacteria muchas veces, ¿no? Puede ser solamente irritativo, o puede ser que la irritación, a la irritación se sobreagregue un Helicobacter pylori, por ejemplo, como esa bacteria asociada a las úlceras pépticas. Y el tratamiento en ese caso es, además de sustancias buffer, sustancias que hacen más, más básico el medio, también se suministran antibióticos. Y por último tenemos las alteraciones del intestino delgado. No, por último no, tenemos otra más adelante. También tenemos alteraciones entonces del intestino delgado, que pueden ser la insuficiencia pancreática, donde no se secreta enzimas al intestino delgado, ¿no? El páncreas no funciona de manera correcta. Y otra puede ser el SPRUT o enfermedad celíaca, ¿no? Que puede ser tropical o no tropical. El tropical es una patología, digamos, mucho más transitoria que el no tropical, ¿no? Que es la enfermedad celíaca que todos conocemos, donde no se metaboliza correctamente, o sea,
el gluten, ¿no? Ahí no se puede absorber el gluten, ¿no? Hay una irritación producida por el gluten en la mucosa del intestino delgado. Alteraciones del intestino grueso. Tenemos el estreñimiento, ¿no? Que todos saben lo que es el estreñimiento, es cuando la materia fecal no puede ser eliminada por mucho tiempo, que esto muchas veces trae aparejado otro trastorno que se llama megacolon, que es un ensanchamiento en el diámetro del colon hasta una medida de 8 a 10 centímetros. Y por el otro lado, todo lo contrario sería el trastorno del intestino grueso que producen la diarrea, por ejemplo, que es un aumento de la secreción de agua y electrolitos, que puede ser de origen irritativa, como la enteritis, que puede ser bacteriana o virósica, ¿no? Una enfermedad bacteriana o virósica que produce diarrea, o la diarrea de origen psicógeno, muchas veces asociada a la tensión nerviosa, ¿no? Fuerte actividad parasimpática que excita tanto la motilidad como la secreción de moco en el colon distal, ¿no? O sea que por una fuerte descarga parasimpática podemos llegar a tener diarrea, ¿no? Y otros trastornos de orden general serían los vómitos, las náuseas, obstrucciones, ¿no? O estreñimiento, y las flatulencias, ¿no? El paseo flatulento. Y a nivel bucal, como odontólogos, una lesión que pueden detectar es la erosión ácida, ¿no? Muchas veces van a haber esmaltes que no tienen carie, ¿no? Por bocas que están sanas, pero que tienen estos desgastes importantes, y que tampoco, en este caso hay un poco de bruxismo, pero hay muchas veces que no hay bruxismo, pero que ven un gran desgaste del esmalte dentario, y es producto de, muchas veces, trastornos gástricos, o sea, gastritis o reflujo gastrointestinal, que genera que el pH bucal se acidifique a tal punto de que produce la desmineralización del esmalte dental, ¿no? Acá tienen la bibliografía, no sé si quieren consultar algo, tienen alguna duda. Estoy para contestar dudas, y si les parece, dejamos por acá. ¿Todo bien? Profe, sí, yo venía siguiendo la PPT que hay en EVA, que es de fondo azul. Sí. No es la misma, ¿no? Es un poco más largo, tiene otras Sí, PPT. exacto. Yo traté de hacer un poquito un resumen sobre la parte de secreciones, sobre todo, y era muy extenso. Se nos iba a ir muy larga la clase. Ahí Pero bueno, está, bien. gracias a esas presentaciones y a lo que van a tener en el video de la clase, calculo que les va a ser suficiente. Igual vayan siempre al libro a leer estos capítulos de Guyton, que allí tienen todo para complementar lo que se vio. Detallado. ¿Vamos? Ahí está, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Si no hay más dudas, dejamos por acá.